Si tienes actualmente limitaciones trabajando con Notebook, en este video te enseñaré a desbloquearlo completamente mediante extensiones, agentes AI con cerebro en Gem de Géminis y casos de uso para crear nuevos flujos de trabajo sin límites. Y es que veremos cómo trabajar directamente con YouTube, extraer todo tipo de fuentes de páginas web, organizar y etiquetar cuadernos de Notebook y subiendo el nivel utilizarlo para crear contenido para redes sociales o presentaciones muy alineadas a tu marca o negocio. Sin más que decir, marketers, empezamos con el video. Para empezar, marketers, como sabemos, en Notebook NM tenemos una función de agregar cualquier tipo de fuentes, en este caso haciendo que Notebook las investigue o las agregamos manualmente. Pero para romper muchos límites que tenemos en Notebook, vamos a utilizar esta extensión que ven en pantalla de Notebook Herramientas para que podamos agregar cualquier fuente web y todas las relacionadas que tengamos ya previamente filtrada en nuestro propio navegador. Y aparte, esta extensión hace muchas más cosas que simplemente agregar fuentes. Para mostrar la primera función que nos permite esta extensión para ir rompiendo los límites que tenemos dentro de Notebook, consiguiendo que pueden ver en pantalla este artículo, este blog prácticamente, de cuál es la mejor AI de 2026. Y supongamos que únicamente queremos enviar esta fuente web que ya hemos clasificado a un cuaderno o incluso crear un nuevo cuaderno con toda la información que tenemos aquí presente. Y para eso nos vamos a la extensión que ya hemos en este caso instalado en nuestro navegador y como pueden ver se nos abre todo este menú, que si ustedes quieren lo pueden colocar de forma lateral junto, en este caso con lo que tengan actualmente abierto dentro de su pestaña. Y con esta extensión podemos agregar esta página web directamente a cualquier cuaderno que queramos. Como pueden ver aquí en pantalla, le damos en agregar y seleccionamos el cuaderno que se quiera estar agregando esta fuente o directamente creamos de un solo golpe un nuevo cuaderno de Notebook simplemente con un botón de forma directa. Y aquí tenemos muy fácilmente el cuaderno creado únicamente tomando de base esta fuente en concreto. Pero podemos ir también un poco más allá, porque si volvemos a la propia extensión tenemos aquí en este caso la opción de enlace, que si le damos clic y le damos en extraer los enlaces de esta página, prácticamente todo lo que ven aquí en pantalla son todas las fuentes internas que en este caso proporciona esta página relacionado a este artículo, que por supuesto todo eso también lo podemos agregar en nuestro cuaderno que aquí está como le acabo de mostrar, que justo creamos con esta única fuente, en donde si queremos excluir algún tipo de fuente, por ejemplo que sea de Facebook, de LinkedIn o algo que no sea relevante, simplemente aquí en esta opción le damos en excluir, ponemos prácticamente el término en concreto, que en este caso sería por ejemplo Facebook, aquí estoy poniendo, perfecto, y me dice que se va a estar excluyendo prácticamente 3 fuentes dentro de en este caso artículo del blog, que empiezan o que están, como ven en pantalla, relacionados con esa palabra clave de Facebook. Aquí le damos a excluir tranquilamente y ya con todo esto excluido, simplemente buscando el cuaderno, que justamente este que le acabo de mostrar, este aquí que ven en pantalla, que ya está seleccionado, simplemente enviamos y agregamos estos 53 enlaces. En otras palabras, cualquier página web o tipo de fuente que tengan ya clasificada, automáticamente pueden enviarnos a un cuaderno, el que ustedes quieran, sin tener que hacer un proceso muy manual. Y ya regresando a nuestro nuevo cuaderno de Notebook, ya vemos que tenemos efectivamente las 53 fuentes que agregamos con esa pequeña exclusión de Facebook. Entonces esto ya prácticamente nos ahorra un montón de trabajo de estar revisando fuente por fuente, en este caso Notebook esté buscando o agregando manualmente las fuentes dentro de nuestro cuaderno, y no solamente vamos a estar rompiendo este límite. Supongamos que en este caso en nuestra investigación para sacar fuentes clasificadas para nuestro cuaderno de Notebook, ya sea para estudiar o crear un agente de AI en lo que son los Gem de Gemini, encontramos estos 3 artículos web que hablan muy en concreto sobre las mejores AI de 2026, que tenemos aquí el primer artículo
el segundo y el tercero. Pues justamente con esta extensión, como pueden ver, hay una opción llamada prácticamente de pestañas, en donde si damos automáticamente clic, como podemos ver, nos muestra todas las pestañas que tenemos actualmente abiertas en este navegador, que en este caso vamos simplemente a seleccionar estas tres que les mencioné y ya con eso nos podemos estar mandando nuevamente en lo que sería un cuaderno que tengamos actualmente creado o incluso crear un nuevo cuaderno de notebook únicamente con la información de estas tres páginas web que la tenemos más clasificada en pestañas de navegador. Y dicho y hecho, aquí tenemos directamente nuestro nuevo cuaderno de notebook, que le puse en este caso la nomenclatura de tabs de lo que son pestañas, ya que como pueden ver puso el mismo nombre, que no se lo cambiamos en la extensión, pero como se puede apreciar automáticamente nos puso las tres pestañas, en este caso cada una con la fuente que tenía para crear este cuaderno de notebook. Ya con esto estamos viendo cómo vamos desbloqueando ese modo maestro de notebook, principalmente rompiendo muchos límites que actualmente carece esta plataforma. Y por supuesto, marketer, tenemos más funciones, en este caso rompiendo límites gracias a esta extensión que les acabo de mostrar, en donde supongamos que muy en concreto queremos un texto en específico para añadir o crear un nuevo cuaderno de notebook, en este caso de cualquier fuente web. Supongamos que sería este que dice aquí en concreto las dos claves que van a definir el ganador de las AI en 2026. Simplemente nos señalamos y al darle clic derecho verán un cambio muy importante. Y es que aquí nos sale justamente en la extensión de herramienta de notebook donde podemos agregar únicamente este párrafo, no la fuente, no enlaces, únicamente este párrafo que vemos en cualquier cuaderno de notebook. Y muy fácilmente aquí tenemos ya creado un cuaderno totalmente desde cero con únicamente este texto que acabamos simplemente de copiar y pegar de forma automática gracias a esta extensión sin tanto proceso pues como sobre el manual, que lo podemos utilizar también para crear cuadernos o enviarnos también a cuadernos existentes. Y para mostrarles otra función digamos avanzada que podemos tener con los cuadernos de notebook con esta extensión que estamos utilizando, supongamos que ahora queremos utilizar o crear un cuaderno muy en concreto donde guardemos los prompts, en este caso de las estructuras de nuestros agentes de AI de Geminis. Por ejemplo, aquí tenemos el arquitecto que yo tengo para crear prompts que siempre nos podrán acceder o descargar, en este caso en la descripción y comentarios, accediendo a un departamento completo de agentes de AI. Pero para este caso, en este video, simplemente vamos a lo que son las instrucciones, como ya lo tenemos, vamos a seleccionarlas completas, aquí estamos, perfecto, y simplemente le haremos clic derecho. Ya con esto tenemos una función, como ya les mencioné, de notebook y vamos a crear directamente un nuevo cuaderno. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que ya vamos a estar clasificando o archivando poco a poco cada uno de los prompts que tenemos para crear nuestros agentes de AI en un cuaderno de notebook. Recuerden, marketer, siempre el límite de las herramientas que tenemos actualmente y cómo podemos amplificarla siempre se los van a poner ustedes. Y por si fuera poco, marketers, con esta extensión también podemos romper otro límite más en este caso de uso que estamos viendo, porque como sabrán siempre vamos a tener bastantes cuadernos actualmente en todo lo que estemos haciendo. Con esta extensión podemos ponerles una etiqueta que recomiendo que se lo ponga en lo que es objetivos, nicho, mercado o contenido, con la cual podemos clasificar mucho mejor cada cuaderno que tengamos. Que como podrán ver, esta función de tags o etiquetas que nos sale ahora en Notebook aquí arriba, que se añadió internamente con esta extensión. Y lo que haremos simplemente es colocarle a estos tres cuadernos que tenemos aquí simplemente en la pantalla una etiqueta o crearle llamada por ejemplo AI. La creamos y automáticamente ven cómo se está etiquetando los cuadernos que seleccionemos. Después nos vamos al siguiente, que sería este también. Le ponemos una etiqueta de AI y así consecutivamente. Como les comento,
les recomiendo bastante hacerlo para clasificar el contenido de cada cuaderno. ¿Y qué logramos etiquetando en este caso nuestros cuadernos? Como pueden ver aquí en la barra de etiquetas ya tenemos una etiqueta de AI que si le damos simplemente el botón de clic, automáticamente con la extensión nos va a redirigir y mostrar solamente nuestros cuadernos en donde le pusimos esta etiqueta. Y ya con ese primer caso de uso no solamente podemos extraer mucho más fácil y eficientemente cualquier tipo de fuente para nuestros cuadernos de notebook, sino que también podemos etiquetarnos en base a lo que es su contenido o su objetivo. Y si les encantó estas nuevas funciones para amplificar el uso de notebook, veamos los siguientes casos que créanme que aún nos falta bastante por ver. Continuando con esta nueva forma de exportar cualquier tipo de fuentes de notebook desde fuentes web a nuevos cuadernos o cuadernos existentes, vamos también a romper límites en este caso de uso con una plataforma que, como sabrán, hay bastante información. Te explican bastantes metodologías y por supuesto hay bastantes expertos en distintas áreas, y con eso me refiero a YouTube. Y para amplificar a Notebook a un modo maestro dentro de YouTube, vamos a descargar y utilizar en este caso esa extensión que están viendo en pantalla, que va a ser algo increíble de forma nativa dentro de YouTube. Por ejemplo, estoy aquí en un canal de YouTube que tengo como referencia que se llama aquí Cybercrypt Marketing Digital, y podemos ver justamente a la derecha, en mi caso mi derecha, este botón que nos sale de Notebook NM, y es que simplemente al darle clic podemos crear automáticamente un cuaderno de notebook con todo el contenido que tenemos en este canal de Cybercrypt. Si aquí le doy por ejemplo en crear un nuevo cuaderno, va a estarnos generando nuevamente de todo el contenido, todos los vídeos que tenemos en este caso en el canal de Cybercrypt, que como podemos ver no acaba de ser de forma automática, aunque tengan en cuenta que dependiendo de su plan de notebook o plan de Google AI pueden tener ciertas limitantes con la fuente, entre 50 o hasta 300 fuentes dependiendo de su plan actual. ¿Y qué pueden hacer principalmente con este cuaderno con todo el contenido y también la esencia de estos canales de YouTube? Para empezar, poder estudiar con estos creadores, porque recuerden que más que simplemente sacar todo el contenido de YouTube, también están extrayendo la esencia de este creador. En mi caso, sabiendo esto, le acabo, como pueden ver en pantalla, de escribir que me ayude a crear ideas de reels de marketing digital con tendencia en 2026, porque también recuerden que de este mismo cuaderno pueden extraer el ADN digital para crear un mentor de AI personalizado como un gem de Gemini, que justamente de esto tengo en este canal un vídeo donde te explico paso a paso cómo extraer ADN digital de cualquier creador o más que todo algún referente experto y tenerlo directamente como tu mentor de AI. Y como pueden ver, aquí me acaba de crear ideas de contenido de reels de marketing digital totalmente cerrado, como trabaja en este notebook con toda la experiencia, contenido de Cybercrypt. Entonces aquí tenemos un enfoque muy bueno en este caso para este contenido, de la mano de un experto o un canal de YouTube referente. Eso sin contar que aquí todo lo que podemos crear de recursos en este cuaderno de Notebook NM va a tener toda esta referencia y experiencia que tiene ese creador de contenido de YouTube de Cybercrypt Marketing Digital. Y no solamente marketers, podemos enviar claramente todo un canal de YouTube para crear o agregar todo su contenido en cuadernos de notebook, o inclusive como pueden ver aquí en pantalla, también podemos no solamente pues enviar vídeos muy en concretos que tengamos clasificados nuevamente a nuevos cuadernos o cuadernos existentes, sino que también podemos aprovechar en este caso el algoritmo y la plataforma de YouTube Search para enviar contenido que podamos filtrar y clasificar en base a lo que queremos estar aprendiendo o en este caso queremos agregar en nuestro cuaderno. Por ejemplo, yo coloqué aquí para lo que es una búsqueda de contenido de todo lo relacionado con agentes de AI en Gemini. ¿Qué pasa? Que con la plataforma de YouTube Search podemos filtrar
tono que queremos, ya que YouTube generalmente siempre pone de primero los vídeos que tengan el mejor contenido o por supuesto la mejor aprobación por parte de usuarios. Entonces supongamos que queremos crear un agente de AI experto en agentes AI de Gemini y queremos el contenido actualmente más a la vanguardia. Ponemos aquí en fecha de subida de este mes, que es muy importante colocarlo, y también queremos que el contenido que busquemos sea como de una duración tipo de curso, que eso prácticamente aquí no podemos filtrar poniendo que sean vídeos de más de 20 minutos. Y con esto, como podemos apreciar, nos pone en este caso YouTube Search todo el contenido relacionado a agentes de AI, que aquí estoy saliendo, por cierto, muy importante, de Gemini, clasificado en vídeos de más de 20 minutos y que por supuesto hayan sido de este último mes o más en concreto periodo de 30 días. Ya con esto simplemente nos vamos al botón de Notebook que ya nos sale internamente en cualquier apartado de YouTube y simplemente le damos en crear un nuevo cuaderno. Y de esta manera, como podemos apreciar, con justamente la misma búsqueda que hice en YouTube Search, tenemos un cuaderno que en este caso no tenemos con 25 vídeos clasificados por top en lo que respecta a vídeos de los últimos 30 días y por supuesto vídeos que tengan una duración mayor a 20 minutos. Y ya con este caso de uso podemos trabajar de forma nativa con el contenido especializado de YouTube con directamente cualquier cuaderno de notebook. Por lo tanto, ya dentro de YouTube como también su algoritmo, no tenemos ningún tipo de limitante para automáticamente trabajar cuadernos de notebook, ya sea para conocimiento de agentes o también para nuestro propio estudio. Vamos a ver cómo mejorar y amplificar lo que yo considero unas funciones de notebook o en este caso de cualquier cuaderno bastante fuerte. Y con esto me refiero a la creación de presentaciones. Y no es una realidad que los diseños de presentaciones en notebook son realmente excelentes. Utilizaremos el mismo cuaderno que creamos en el caso anterior, justamente clasificando y filtrando contenido, en este caso fuentes de YouTube, con el algoritmo de YouTube Search. Y como pueden ver aquí en pantalla, creé esta presentación de forma automática, directa, sin ningún prompt en concreto, la cual vamos a utilizar para enseñarles cómo mejorarla, realizarle cambios que no podemos dentro de Notebook y por supuesto eliminar su marca de agua. Y para esto vamos a empezar simplemente en descargarla en formato de presentación o de PowerPoint. Una vez descargada vamos a subirla en este caso en Google Drive, obviamente en la misma cuenta que tengamos de versión de paga o que trabajamos todo el tema de la AI de Google, y la abrimos en el formato de presentaciones de Google. ¿Cuál es la ventaja de utilizarlo en este caso en el formato de presentaciones de Google? Porque realmente Google en su formato de presentaciones está incorporando Nano Banana. Por lo tanto, podemos solicitarle que haga cambios en cada diapositiva o individualmente que tengamos de nuestra presentación de Notebook. Para este caso simplemente le vamos a dar clic a la diapositiva que queremos cambiar y aquí en la opción de editar imagen nos sale este apartado para que podamos hablar directamente con Nano Banana. En este caso voy a escribir lo siguiente: por favor elimina la marca de agua de Notebook NM y deja intacta la imagen. Ya con esto simplemente le damos a enviar y ya Nano Banana va a estar generando estos cambios dentro de esta diapositiva. Y como podemos ver, una vez que termina Nano Banana nos muestra aquí en esta parte prácticamente la vista previa de cómo quedará una imagen, en este caso una diapositiva, con el cambio solicitado que, como se puede apreciar, aquí efectivamente eliminó la marca de Notebook. Aquí nada más hundimos sustituir y así de simple podemos no solamente cambiar o más bien eliminar la marca de Notebook NM. Podemos realizar cualquier cambio en todas las presentaciones que hagamos de Notebook, porque la realidad es que Notebook crea presentaciones con muy buenos diseños, como se puede aquí apreciar rápidamente, pero con una gran limitante, que aparte no se pueden editar, también las crea con un solo bloque de imagen.
es simplemente una imagen que no nos pone ni por capas, ni por texto, ni tampoco por cada elemento. Entonces esta función de NanoBanana en presentaciones nos viene espectacular. Por ejemplo, marketers, si le damos clic en esta diapositiva y le damos en editar imagen, podemos por ejemplo solicitarle a NanoBanana que cambie este logo de la G de Google por el logo de Gemini. Entonces ya con el prompt súper sencillo colocado, le damos a enviar y vamos a ver cómo realiza este cambio. Y vean esta maravilla, como podemos ver en la vista previa, efectivamente nos cambió el logo de la G que había de Google o una imagen por el logo en concreto de Gemini. Y si les encantó cómo quedó, le dan simplemente en sustituir y automáticamente nos cambia totalmente la diapositiva. Entonces con esto, marketers, podemos modificar todas las presentaciones que siempre creamos en Notebook NM, eliminando esta limitante que siempre tenemos de no poder editarlas y por supuesto no poder quitarles la marca de agua. Ya tomando de referencia lo que vimos en el caso anterior, vamos en este caso de uso a utilizar esta gran ventaja que tiene Notebook en la creación ya sea de presentaciones, pero más en concreto veremos cómo utilizar su ventaja para crear contenido de tipo carrusel en redes sociales. Para este caso vamos a crear un carrusel justamente sobre la inteligencia artificial de Google, y para poder tener todo súper detallado y bien estructurado en el diseño de Notebook, vamos a usar este arquitecto de estrategia de contenido, que recuerden que tengo en el canal muchos videos de cómo poder crear agentes AI con cerebro en los gems de Géminis. Y para eso escribimos lo siguiente: hola, crea un carrusel de formato 4:5 vertical sobre las ventajas que ofrece la inteligencia artificial de Google. El estilo, tono y colores del carrusel debe ser el del kit de marca que te acabo de subir en PDF. Recuerden que mientras más contexto den de resultado, en este caso de los diseños que necesitan, mucho más aterrizado va a estar. Por ejemplo, yo aquí le estoy dando directamente para esta petición que justamente en la respuesta que me dé esta gente, que será el carrusel estructurado, también agregue los colores y el uso, en este caso de mi marca, en este diseño. Y como pueden ver, ya prácticamente esta gente de AI, que a diferencia de Notebook tiene un mayor nivel de razonamiento y por supuesto de especialización, a diferencia que no hagamos todo en el cuaderno de Notebook, me acabó de crear justamente el carrusel que acabo de solicitar. ¿Y cómo utilizaremos esto? O más bien, ¿cómo utilizaremos a Notebook para prácticamente sea también una plataforma de diseño? Prácticamente el resultado que nos arrojó vamos a copiarlo totalmente entero, y aquí en fuentes vamos a agregar como texto copiado justamente este prompt, o en este caso esta estructura que nos acaba de dar. Aquí le damos en insertar y ya con esto vamos a estar trabajando en lo que va a ser el diseño de los carruseles. En teoría, aquí marketer, solamente con que leemos en general, ya tendremos un mayor ratio en que en este caso Notebook nos esté creando este carrusel en formato vertical, porque tanto en las pautas, instrucciones, colores y la información ya está todo colocado justamente en la fuente que pusimos como texto. Pero como siempre aquí tratamos de amplificar todo un 10x, vamos a poner justamente este prompt que ven en pantalla, que va a reforzar para que Notebook tome totalmente la iniciativa del diseño en formato vertical. Esto mayormente porque recuerden que Notebook siempre es un cuaderno cerrado y el nivel de razonamiento pues siempre puede equivocarse. Miren este resultado que nos dio Notebook justamente con todo ese proceso para utilizarnos, como les mencioné, como una plataforma de edición o creación de contenido. Y es que de verdad toda la presentación en este caso que creó el cuaderno de Notebook es prácticamente en formato vertical. Claramente pueden haber algunos errores, pero casi todas las diapositivas siguen el mismo formato o estructura de kit de marca que se les solicitó. Por supuesto, aquí salió todo en vertical, en este caso en la primera, pero he tenido otros diseños en que me combina a veces vertical con horizontal. Entonces aquí recomendaría bastante, que también se me pasó en lo que fue parte del video, colocarlo en duración corto y estando probando tanto presentación detallada
como también diapositivas del presentador que son como más visuales, más obviamente el prompt que les mencioné que va a estar tanto en la descripción como comentarios del video. Así tendrán el mayor ratio de éxito para que Notebook pueda crear por el momento todas las diapositivas, en este caso vertical, hasta que nos sigan mejorando. Pero claramente tenemos aquí unas diapositivas con la marca de Notebook, inclusive con algunos errores que tengamos pues que corregir. Por una parte podemos subir esto en una presentación de Google para también en este caso utilizar una función, como bien sabrán, de Nano Banana, que aunque nos ayude en este caso a cambiar algunos elementos, diseños o agregar y por supuesto eliminar la marca de Notebook, en este caso de marca de agua, hay que tener en cuenta que todo nos va a terminar exportando en formato horizontal. Por eso mismo, como complemento, después que hagan los cambios que ustedes consideren pertinentes más la marca de agua en presentaciones de Google, recomiendo bastante que utilicen la herramienta de Canvas, más que todo en la versión gratuita, para poder darles ese cambio de resolución de horizontal a vertical. Como pueden ver, aquí tengo prácticamente la misma presentación, en este caso exportada como un PPT, que como se puede apreciar está pues prácticamente en modo horizontal, claramente únicamente la imagen, porque todo lo demás, aquí tanto Notebook como Canvas y otras herramientas, sí pueden en este caso pues separar lo que es la presentación horizontal con la imagen que creó Notebook. Entonces aquí realmente lo que hice fue crear un nuevo espacio de trabajo, una nueva prácticamente diapositiva o imagen con el formato en este caso de este carrusel, y simplemente copio y ajusto, y ya con esto prácticamente tendrían todo listo pues para montar este carrusel. Claramente hacer Canvas una herramienta de diseño, le pueden colocar más elementos, más texto, tono que quieran, inclusive como ya mencioné en su plan gratuito que es bastante completo. Pero si en este caso manejan perfectamente la creación de contenido con Notebook y quieren hacer muchos cambios en este caso con los diseños actuales, si tienen la versión de paga, la principal en este caso de Canva, hay herramientas que pueden facilitar las ediciones, en este caso cuando sean simples y no pues de generación de imagen o de remover imágenes como no ha sido en el caso de Nano Banana. Para en este caso en concreto usemos esta diapositiva y vemos que tenemos herramientas, una para texto y otra para los elementos de imagen. Por ejemplo, en este caso para el texto que no podemos de ninguna manera tanto en Canvas como en presentaciones agarrar, podemos utilizar la herramienta captura de texto. Vamos a ver, espera un momento a que cargue, ahí está, y como pueden ver ya nos señala automáticamente el texto que hay que capturar. Ya con todo señalado, simplemente le damos en todo el texto, capturamos y ya cualquier diseño que hagamos en Notebook con esta herramienta, como ya dije en el primer plan de pago de Canvas, ya tenemos la opción de editar cualquier tipo de texto o agregar o incluso remover. También en este caso con la propia, aquí les acerco un poco más, marca de agua de Notebook. Y de la misma forma, si queremos en este caso manipular, extraer o eliminar algunos elementos justamente de cada una de estas diapositivas o más en concreto carrusel, simplemente vamos a lo que es a la versión de Estudio Mágico, y aquí también tenemos una opción que funciona como vimos en este caso para en vez de capturar texto, capturar lo que son los elementos de la imagen, que justamente como acabamos de ver señalé estos tres elementos que simplemente puedo eliminarlos. Y ya pues como comento, nuevos elementos de Canva en Nano Banana, en Gemini o Nano Banana en presentaciones, pueden realizar los cambios que requieran, pero importante que en la función de texto y también la función de los elementos o imagen dentro de Canva, si es con una versión totalmente paga. Y ya con esto llegamos al último caso de uso de este video para por supuesto tener a Notebook NM sin ningún tipo de límites y amplificado. Y es que en la realidad hemos visto ahora cómo crear más cuadernos, más conocimientos en lo que es Notebook de forma más directa y sin tantas barreras de entrada, pero la realidad es que realmente vamos a estar teniendo muchos, pero bastantes cuadernos que actualmente no podemos clasificar.
porque aunque tengamos una función de etiquetas, como ya les mencioné, utilícenla únicamente para clasificar cuadernos por algún contenido, por algún proyecto o por algún cliente en concreto. Porque ya para terminar con broche de oro este video, vamos a usar esa extensión que ven aquí en pantalla para poder hacer algo que nos va a beneficiar bastante. Poder crear carpetas para poder archivar, como ustedes quieran clasificar, todos sus cuadernos de notebook. Y como pueden ver, ahora tenemos otro anexo u otra implementación en nuestro cuaderno de notebook que justamente dice crear nueva carpeta, que al darle clic directamente podemos el nombre, pongamos aquí AI, pongamos este color, perfecto, podemos hasta cambiar iconos, muy importante, y tenemos una carpeta de AI que aquí pues, ¿qué les puedo comentar? Simplemente vamos a ir arrastrando todos nuestros cuadernos que estén relacionados con el tema de la AI. ¿Y cuál es el resultado? Que en vez de tener posiblemente 20, 30 cuadernos, pueden clasificar todo en simplemente 5 carpetas. Le dan clic a cualquiera de estas carpetas y podrán ver directamente los cuadernos que tengan pues ya categorizados por ciertas categorías. Y si ya es por contenido o por algún, en este caso, mercado muy en concreto, con la opción de, en este caso, de etiquetas de la primera extensión que vimos al inicio del vídeo, nos tendrán también clasificados, pero más en concreto por su contenido. En otras palabras, con todo lo que han visto en este video, hemos logrado lo que es a Notebook NM en un modo claramente maestro, rompiendo muchas de sus limitantes, o más bien, amplificando sus límites. Y ya con todo lo que vimos en este video, marketers, definitivamente ya tenemos a un Notebook NM para poder crear nuevos flujos de trabajo y, por supuesto, ser mucho más eficientes. Que por cierto, si te encantó la idea de utilizar agentes de AI con cerebro justamente para poder amplificar o ser mucho más quirúrgico en cualquier solicitud dentro de los cuadernos de notebook, recuerda que tengo todos estos videos donde justamente explico cómo crear agentes de AI en Gemini. Sin más que decir, el mayor de los éxitos, y recuerden que una muy buena base de conocimiento y por supuesto clasificación y orden actualmente nos da una gran ventaja en todos nuestros trabajos. El mayor de los éxitos.